Bueno, vamos a comenzar. Ya me están haciendo gestos que ya estamos. Vamos a cantar bien fuerte, 2 veces vamos a cantarlo. Un coro que me gusta mucho, me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. El coro 23, vamos a hacerlo puesto de pie, por favor, 2 veces. Bien fuerte, así se escucha bien. No sé cómo se escuchó allá atrás. ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, para continuar le voy a pedir a uno, por favor, si puede dirigirnos al Señor en oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta tarde, en esta noche, por permitirnos al nombre del Señor, congregados tus hijos para escuchar tu palabra, para perseverar unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Pedimos a ti, Señor, para dejar la reunión en tus manos, en tu presencia, guiando todas las cosas, presidiendo todas las cosas, tú, Señor, el Espíritu revele tu bondad y tu gracia, tu voluntad a nuestras vidas a través de tu palabra. Queremos así encomendarnos en tus manos, agradecerte esta posibilidad de tener libertad, de congregarnos de esta manera, de poder, Señor, disfrutar de esta comunión bendita a nuestros hermanos. Nos hace bien encontrarnos con el pueblo, congregarnos, persistir, Señor, perseverar unánimes, no dejar de hacerlo mientras que vemos el día del Señor tan cerca de nosotros. Te bendecimos, Señor, te agradecemos, te adoramos por tu salvación, por todo lo que nos has dado, y así pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar cantando un himno, el himno número 174. Gozaos en el Señor, que todo bien nos da, pues Él por nosotros está, redimido por su sangre. ¿De qué tenéis temor, siendo Jesús el Redentor? Estad firmes, estad en el Señor, gozaos en su bondad. En Él solo hay seguridad, de su mano arrebatar, al que en Él confía ya,
nunca, jamás permitirá. El coro repite: si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Puestos de pie, cantemos el himno 174. Vamos a recordar el viernes que viene, último viernes del mes, reunión de matrimonios. En realidad, miércoles, ya dentro de poquito, 3 días más, 4. Reunión en conjunto con la chacra. Casilda viene para Cipolletti, 20-30 horas. Viernes, reunión de matrimonios. Y sábado, no nos olvidemos, reunión de bautismo. Reforcemos con comida por las dudas, no nos vamos a quedar cortos, no creo que nos quedemos cortos, porque nunca nos quedamos cortos, pero siempre es conveniente recordar que reforcemos con comida. Nuestro hermano José Alberto se bautiza, así que rogamos puntualidad, 8:30 horas,
¿sí? Vamos a comenzar con la reunión. Y no nos olvidemos que ahí están los papelitos para que empiecen a anotar los motivos de oración. Último coro, no podía faltar el coro 17, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Puesto de pie, cantemos el coro 17, por favor. Acá tenía los dos cositos que se repetían, por eso yo lo repetí. Bueno, antes de dejarle el lugar a Hugo Andrés, vamos a tener una oración. Padre y Señor nuestro, que estás en los cielos, nuevamente, Padre, entramos en tu presencia, agradecidos de corazón, el que nos des, Padre, esta hora, este lugar, el que hayas puesto en nuestro corazón la necesidad de estar aquí presentes, el que hayas cuidado, Padre, a tu iglesia, a tu pueblo, para que hoy podamos reunirnos bajo el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Padre, queremos pedirte tu bendición, tu protección, pedirte por aquellos hermanos que pueden venir en camino, que tú los cuides hasta llegar hasta acá, pedirte por cada uno de aquellos que no pueden venir, que tu mano de bendición y de cuidarte con cada uno de ellos, y pedirte por nosotros, Padre, al momento de abrir tu palabra. Habla por intermedio de Guito, Padre, a cada uno de nuestros corazones, danos consuelo, danos sabiduría e inteligencia para poder aceptar tu palabra, para poder ponerla en práctica, para llevar gloria y honra a tu santo nombre, Padre. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo andan? Me cambiaron el púlpito. Estaba allá antes. Esta gente que se renueva. Uno se va un tiempo y se dan al sensualismo. ¿Cómo es? ¿Cómo andan? Luca dijo que hay reunión de matrimonio el viernes. ¿Y qué dijiste? ¿Que pueden venir novios? ¿Hay novios también dando vuelta por acá? Ah, mirá. ¿Dos? Ah, mirá. Porque uno se va enterando. ¡Ah! Bueno, se renovó el público se renueva, eso es lo bueno.
Sí, es cierto. Bueno, ahora, Hechos 27, vayan buscando. Y en un momentito vamos a ver que la profecía ya no es un don que cesó. Que Pablo, de hecho, lo usó en Hechos 27, ¿no? Pero un día hablando con Lau me dice, ¿podemos el fin de semana, Neuquén? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, podríamos ir. Y al otro día me llama Luca y dice, che, vos venís el fin de semana, así que podés tomar... Bueno, está bien, ahí, pero así. Pero no es que es adivino el tipo, ¿eh? No, tenía información. Y me pidió que tome el mensaje en Hechos 27. ¿Quién escribió Hechos? A ver si estudiaron, porque me dijeron que vienen estudiando el libro de Hechos. ¿Quién? Lucas. ¿A quién? A Teófilo, ¿no? ¿Y qué era Lucas? Médico. Si estuviera vivo lo contrataría, porque necesitamos gente, pero bueno. Y ¿estuvo presente en todo lo que relata él en el libro de los Hechos? ¿En esta última parte estuvo presente? ¿Leyeron todo el capítulo 27? Sí, como son los casilderos de aplicado, me imagino que sí. ¿Vieron cuando empieza el capítulo 27? Habíamos, embarcándonos, llegamos, ¿sí? Entonces Lucas estaba ahí, en este evento. En los primeros eventos no habla en primera persona él, pero acá estaba ahí al ladito de Pablo el tipo. Y este capítulo es bien de historiador, no de médico, bien de historiador, porque hace una descripción, ¿cómo lo habrá vivido Lucas, no? Porque por lo que se lee cuando uno lee este viaje de Pablo, fue tremendo, meses estuvieron ahí, naufragio, tormenta, y no iban en crucero, ¿no? Iban en uno. Era un barco grande, sin duda. ¿Cuántos iban en el barco? Ustedes dos, cállense, parecen mellizos todos, contestan los dos a la vez. ¿Cuántos? Ahí, versículo 36, 37. 37, éramos todas las personas en la nave. 276, así un barquito grandecito debe haber sido. Llevaban trigo, llevaban cosas. Pero dice que la tormenta lo azotaba y tuvieron que amarrarlo, es decir, le cruzaron una soga y lo agarraron porque se iba a desarmar. Así que la pasaron mal y Lucas se ve que le quedó tan marcado este viaje que lo describe a la perfección. El nombre de los barcos, el nombre del centurión, los puertos que iban tocando. Y después, bueno, sábado que viene supongo que tocará el 28. Termina, hay bautismo. ¿Y quién se bautiza? ¿Está el que se bautiza por acá o los que se bautizan? No sé, ¿quién se bautiza? Hola, mucho gusto, mi nombre es Hugo. José Alberto, el Z. Bueno, entonces el otro, si siguen con el viaje, la descripción, ¿no? Los nombres, las personas. Esto, mucha gente se dedicó a investigar si lo que dice la Biblia es real, y este tipo de datos tan precisos confirman que las escrituras son todas reales. Hay mucha gente que se dedicó a estudiar la Biblia para contradecir, para decir esto no es todo así, no es toda verdad. Y cuando van a los datos precisos y van a los registros históricos, se encuentran con que no falla, ¿sí? Y entonces acá encontramos las fechas, ¿sí? Pablo habla de un ayuno, entonces nos da la idea en qué mes aproximadamente estaban saliendo del viaje. Y está al final del libro de los Hechos ya, el libro de los Hechos
comienza con el relato de la ascensión del Señor. Está la primera hora de la iglesia y después Lucas se encarga de relatar más la vida de Pablo, ¿sí? Pero no fue el único que estaba evangelizando por ahí, porque de hecho, Pablo le manda una carta a los romanos sin haber ido a Roma todavía, diciéndole voy a ir para allá, y ya habían hermanos en Roma, entonces había un montón de creyentes que fueron evangelizando, pero como Lucas se anexó al trabajo de Pablo, él lo que escribe es la historia, ya lo último, de la vida de Pablo, ¿no? ¿Cómo termina el capítulo 26? Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Sí? ¿Se acuerdan los que ya lo estudiaron? ¿Qué era apelar a César? Capítulo 25, versículo 10. Pablo está siendo juzgado ahí por los romanos, ¿no? Dijo ante el tribunal, Pablo dijo, 25:10, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Él era un ciudadano romano. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y a César lo iban a mandar. ¿Qué significaba esto? ¿Sí? Un ciudadano romano, no cualquiera podía apelar a la definición del César, ¿sí? Pero si había algún litigio y el ciudadano romano decía, yo voy a apelar a lo que diga el César. Bueno, como ciudadano tenía ese derecho, lo tenían que mandar preso, pero terminaba siendo como apelar a la Corte Suprema, ¿no? Bueno, yo apelo a la Corte Suprema. Y bueno, tenía que ir allá, a Roma, a ser juzgado. Ahora sí, corríjanme ustedes dos, que son los que más años tienen. Pablo murió en Roma, ¿cierto? Pablo muere en Roma y nunca tuvo ese juicio con el César, ¿sí? Nunca se dio la presentación de su caso puntual al César. Pero es enviado preso después de haber hecho sus 3 viajes misioneros, después de haber estado recorriendo toda la parte sur de Europa, la parte de Asia Menor, y de haber estado evangelizando muchísimo. Él tenía en su corazón que iba a ir a Roma. Capítulo 19, versículo 21. Está Pablo en Éfeso y dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Sí? Él tenía en su corazón ir a Roma, Dios le había puesto sin ninguna duda esa intención y esa iniciativa de ir hacia Roma, y él sabía que tenía que ir a Roma, lo que no sabía era que el viajecito no iba a ser tan cómodo. 2 hojitas más adelante, Romanos, capítulo 1. Fíjense, ¿no? Dice, empieza así, Pablo, siervo de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, le está escribiendo a los que están en Roma. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Miren lo que pensaba Pablo del viaje a Roma. Voy a tener un próspero viaje, voy a hacer un viajecito lindo, voy a ir a Roma. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado
para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sí? El apóstol tenía su intención de ir a Roma. Sin duda no sabía cómo iba a ser el viaje y acá está la historia de cuando está yendo a Roma. Capítulo 27 de Hechos, versículo 9. Vamos a hacer un paréntesis para sacar una enseñanza también en este pasaje. Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 1 Corintios 13, versículo 8. Primero leo otro texto que lo saben muchos de memoria. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. O versículo 14, para enganchar el texto completo desde el punto de aparte. Pero persiste tú en lo que has aprendido, 2 Timoteo 3:14. Y te persuadiste, te convenciste de lo que aprendiste, sabiendo de quién lo aprendiste. Timoteo, ¿de quién aprendió? De su abuela Loida, ¿sí? ¿Cuándo? Desde la niñez, dice el versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra que está escrita en la Biblia nos puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir, dar convicción, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, el apóstol ahí en Hechos, vuelvan a Hechos 26, ¿sí? Él tenía sin duda un don de parte de Dios, que fueron algunos dones que Dios arbitró y autorizó para la iglesia incipiente, para esa primera iglesia, ¿sí? Porque leemos en los primeros capítulos de Hechos el don de lenguas, ¿sí? Entonces, de repente venía el Espíritu Santo como lenguas de fuego, dice. No se puede imaginar 10.000 cosas diferentes, pero venía como lenguas de fuego y de repente, si acá adentro hay un coreano, yo de repente empezaba a hablar en coreano, hablar cosas de Dios, ¿no? Bueno, cesó. Las profecías, Dios le revela que iba a haber muchas pérdidas. Y Pablo al principio dice, la nave, las cosas, incluso vidas, y después dice, no, las vidas van a ser guardadas, pero la nave se va a destruir. ¿Sí? Y esto es como Lucas, vas a venir el fin de semana. No, Lucas ya tenía información. Pablo tenía revelación de parte de Dios directa. Son algunos dones que Dios utilizó en esto, cuando la iglesia estaba empezando a crecer, cuando la iglesia era como un niño. ¿Sí? Entonces, cuando era como niño y iba creciendo, habían cosas que había que darle al niño. Y Dios aprobó y autorizó ciertas cosas que ya no existen más. Porque alguno podría decir, a mí Dios me reveló, porque acá Dios le reveló a Pablo que él iba a salvarse la gente y la gente se salvó y bueno, está todo bien. Pero Dios habló de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, los padres, por los profetas, y en este postrer tiempo, cuando llegue lo perfecto, nos habló a través del Hijo. Y lo perfecto está escrito. ¿Sí? Acá. No hay más revelación. No existe eso de que yo siento, yo escucho y voy a salir afuera y escucho que un pájaro hace un ruido y digo, ay, me están diciendo que no vaya porque Dios me está revelando. No, eso no existe. Sí existe, hay gente que lo hace, pero eso sí es sensualismo puro y Dios ya no se revela así. ¿Por qué? Porque su escritura fue inspirada por Dios, fue susurrada, fue dictada, no dictada al puño y letra. Pero Dios utilizó personas, la vez pasada estábamos viendo años de distancia entre que los primeros textos, ¿sí? Job se estima que es el primer texto escrito de la Biblia, hasta Apocalipsis, reyes, pescadores, pastores, profetas, gente que remendaba redes, de todo, propietarios como era Job, no sé, las personas que escribieron la Biblia, ¿sí? En 3 continentes diferentes, en 1600 años de distancia, y es perfecta. No hay nada que se le pueda refutar. Y las profecías que se cumplieron, porque hay profecías que todavía no están cumplidas en la Biblia, pero las que se cumplieron a la perfección. La vez pasada leía acerca de Tiro, la profecía de Tiro. Tremendo, ¿sí? Y dice que la profecía era que no iba a quedar piedra sobre piedra en la ciudad, que la iban a barrer, que iba a ser un secadero de redes, y era una ciudad más que importante, una ciudad pesquera, una ciudad que tenía un puerto, que en la punta del Mediterráneo, comerciantes, de todo. Bueno, el primero que la sitió fue Nabucodonosor, varios años sitiando la ciudad, porque era una ciudad muy grande, hasta que después de muchos años la logra tomar. Y después que la tomó y que la hizo de goma, se mandó a mudar y la volvieron a reconstruir. Y después de muchos años vino, no Napoleón iba a decir, los griegos, Alejandro Magno, también, tremendo, la sitió a la ciudad. Muchos años después de la profecía, La profecía decía que la ciudad tenía que ser destruida, barrida y que iba a ser un secadero de redes.
¿Y qué hicieron? Contuvieron el sitio, ¿no? Los de Tiro, y años ahí los griegos, que eran unos salvajes, esperando para reventarlos básicamente. ¿Y qué hace el rey de Tiro? Enfrente, a pocos metros, pocos kilómetros de la ciudad, había una isla, un islote. Y en ese islote tenía como una casa de fin de semana el rey de Tiro. Entonces, cuando ya estaba la ciudad por ser tomada por Alejandro Magno, junta a su familia, a los principales, y se van, y parte de la ciudad, los que vivían en Tiro, se van en barco al islote y se quedan ahí. Entonces, cuando Alejandro Magno logra entrar, se encuentra con la ciudad media desierta y con los otros desde la isla diciéndole: lero, estamos acá, no nos puede hacer nada. Entonces, cada vez que se le acercaban con los barcos, los otros le tiraban cosas y no podían acercarse. Tiempo largo ahí peleando, porque no tenían tantos barcos. Entonces ellos preparaban, iban, no podían entrar. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Dijo: bueno, ya que tengo unos cuantos muchachitos, rompan todo lo que está en la ciudad y tírenlo al mar. Hicieron un puente, un terraplén, que hasta el día de hoy ese islote pasó a ser parte del continente. Lo tiraron todo arriba del mar, hicieron una autopista, y para que los carros puedan ir bien, juntaron el polvillo y le hicieron una calle arriba. Bueno, tomaron obviamente el lugar, y donde estaba la ciudad, los pescadores tenían el lugar para estirar las redes y arreglarlas. Miren, mucha gente puede decir: no, pero eso lo escribieron hombres y le buscaron la forma a las personas para que sea lógico la Biblia. Cuando estudiamos la palabra, y estudiamos, digo, de estudiarla, de entenderla, quizás teológicamente, ¿no? Para decir, a ver si es lógico este libro, es imposible no reconocer que fue Dios el que la hizo escribir. ¿Querés negarlo? Seguí negándolo. Podés negar, Dios nos dio el libre albedrío, ¿no? Pero no hay posibilidades de discutir de que Dios escribió su palabra para nosotros. Y esta palabra nos hace estar listos para toda buena obra. Entonces ya no va más lo que siento, lo que me dijo en un sueño, lo que yo vi, lo que soñé. Nada. Si te comiste 3 empanadas fritas y esa noche soñaste cualquier verdura, fue por las empanadas fritas, no te está revelando nada Dios a la noche. Bueno, hay un centurión en este capítulo. Llamativamente, todos los centuriones en la Biblia son buenos, ¿sí? Y este no es la excepción. Julio. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Sí? Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar que se echen primeros y saliesen a tierra. ¿Sí? Bueno, si no lo leyeron, después léanlo el capítulo. Pero ¿recuerdan el caso del centurión cuando Pablo va y es encarcelado? El que tenía a cargo la cárcel. ¿Qué estaba a punto de hacer cuando viene el terremoto y los presos son liberados? Se iba a matar. Y en este capítulo vemos una situación similar, ¿sí? Los presos estaban yendo a ser juzgados, llevados para ser juzgados. Ahora, si tenían la posibilidad de escaparse, los soldados preferían matarlos antes que recibir el castigo del ejército romano porque se le haya escapado un preso. Y acá vemos al centurión yendo en contra de esa decisión, ¿sí? Con tal de salvarle la vida a Pablo, porque sin ninguna duda habrá visto y habrá escuchado de Pablo el testimonio para ir en contra de lo que marcaba, de lo que tenían que hacer los soldados, ¿no? Se la jugó el centurión por Pablo en ese momento. Ahora,
Versículo 22, lo leímos hace un ratito. Vamos a leer un poquito acerca del Dios de Pablo. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Esa noche estuvo un ángel hablándole a Pablo que venía de parte de Dios, que era el Dios de Pablo, el Dios de quien Pablo era y a quien Pablo servía. ¿De quién soy?, dice Pablo. Le dice ahí a todos a los 276, ¿no? Así dice Jehová, escribe en un momento el profeta Isaías. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Este pasaje lo conocía Pablo, porque es del Antiguo Testamento, y Pablo era una persona muy formada en el Antiguo Testamento. No temas, porque yo te redimí, yo te compré, te puse nombre, mío eres tú. Y Pablo le dice a los del barco, el Dios de quién soy, ¿sí? Él sabía que Dios lo había redimido, que Dios lo había comprado, que el Señor Jesús lo había comprado, había pagado el precio por él. Y él, conociendo a su Señor, da testimonio delante de todos estos que estaban en ese barco, diciendo que él había sido redimido por el Señor. Yo te redimí, mío eres tú, decía en el Antiguo Testamento Dios al pueblo hebreo. Y Pablo toma estas palabras y dice, mi Dios, ¿de quién soy? ¿Y a quién sirvo? Y ahí en el Antiguo Testamento decía, no temas, le decía Dios a su pueblo, ¿sí? No temas. Y el no temas me hizo acordar al texto. No temas. ¿Qué texto se te viene a la memoria cuando decís no temas? Josué. ¿A quién más se le vino el texto de Josué? A Andrea también. Josué, allá por allá, mira la chica, qué grande. Josué 1:9. Mira, a mí se me vino el de Josué también. Los discípulos reunidos en la noche, ¿no? Estaban con mucho miedo por los judíos, porque el Señor lo habían crucificado y lo habían puesto en la tumba. Y toda la valentía que tenía Pedro, que había sacado la espada, que le había cortado la oreja al otro, horas después estaban metidos, porque obviamente no eran de fiar los judíos eso. Y el Señor se presenta y les dice, no temas, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice Dios a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Pablo seguro que conocía estos textos, Yo te redimí, yo te puse nombre, no temas, yo estoy con vos. Y él estaba, por el testimonio del Evangelio, yendo a dar testimonio al César. Su meta era llegar al César porque no quería presentarle su causa para que lo juzgue el César. Además, el apóstol le enseñó a los creyentes que no deberíamos ir a la justicia humana a dirimir problemas. Tendríamos que presentárselo al Señor y solucionarlo entre hermanos. Pero él quería llegar al César porque él tenía en su corazón predicarle a los reyes como era la comisión que él tenía, ¿sí? Pero él dice, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Versículo 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Pablo y su testimonio, versículo 34 de este capítulo.
Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, les repartió la comida. No. Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento de matarlos, a los presos, y mandó que los que pudiesen nadar y se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Miren, yo voy a leer unos textos y alguno va a saber de quién estoy hablando. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, en el mismo mar, donde Pablo pasó esa tormenta, pues pasaron una tormenta tremenda en ese viaje. Hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero un fulano se había tirado a dormir en el interior de la nave. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. ¿De quién estoy hablando? De Jonás. Miren qué diferencia entre el testimonio que dio Pablo en esa nave al testimonio de Jonás. La situación muy similar. Estaban en un barco en el mar Mediterráneo, una tormenta que parecía que la nave se iba a partir. Los de Jonás parecía que se iba a partir. La de en Hechos 27 dice que la tuvieron que amarrar a la nave, le pasaron soga y la sostenían porque se iba a partir la nave. Era tremenda la tormenta que pasaron. Días de tormenta, dice que pasaron. Lluvia, porque no veían ni siquiera por dónde salía el sol, no podían encarar al este, no veían las estrellas, no se podían guiar por las estrellas, porque era tormenta, lluvia, tormenta, nube. Así estaba cuando pasó Pablo y Lucas y todos los que estaban en la nave, ¿no? Y la misma situación con Jonás. Pero qué diferencia, ¿no?, entre el testimonio de uno y de otro. Igual me llamó algo la atención. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, ¿sí? Los de Jonás, los del barquito de Jonás. Después que tiraron a Jonás al mar, vino Glup y se lo tragó y el mar se aquietó. Y pensaba lo siguiente, porque los de Pablo se salvaron todos, ¿sí? Leímos ahí en el versículo 44, salvaron saliendo a tierra, todos se salvaron saliendo a tierra. Y muchas veces se dice, hay un texto que dice que si callamos hasta las piedras van a hablar, es decir, Dios va a hacer su obra. Y el testimonio de Dios va a quedar siempre, va a llegar a todas las personas, porque Dios no es un Dios injusto. Si nosotros callamos, aún las piedras van a hablar, dice su palabra. Y Jonás, si bien cayó, esas personas conocieron acerca de Dios y de lo que era el poder de Dios. Ahora, ¿cómo queremos pasar nosotros con nuestros conocidos? ¿Como Jonás o como Pablo? Porque Jonás se echó a dormir adentro de la nave, se escondió y no le había dicho nada a nadie por qué estaba en ese barco. Ahora, la diferencia con Pablo es abismal, ¿no? Pablo, primero, lean, ¿no? Empieza diciéndole: no salgamos, miren que va a haber una tormenta, el barco se va a romper. Y el centurión, si bien era muy bueno con Pablo, obviamente ¿a quién va a escuchar? Al dueño de la nave y a los marineros, que le decían: no, vamos, que podemos llegar. Por el tiempo en que ellos iban a navegar, se estaban acercando las épocas de las tormentas en el mar, y ellos tenían que llegar a algún puerto donde el barco quede y pase el invierno. Y se ve que estaban apurados por llevar el trigo y todo lo que tenían que llevar para el lado de Roma, y dijeron: no, vamos que vamos a llegar. Y Pablo le dice: va a andar mal el viaje. No, pero mirá, ahora hay una brisita que viene del sur, vamos a andar bien, ¿sí? Y hay que escuchar
a los que tienen mayor discernimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Este sería el ejemplo que tendríamos que tomar de ese caso ahí de Pablo, ¿no? Los otros sintieron la brisita y dijeron, vamos a andar bien, no pasa nada. Un desastre el viaje. Pero desde ese momento Pablo empezó dando testimonio de su fe, ¿sí? Y a veces a nosotros nos toca dar testimonio, y a veces por temor, más cuando somos jóvenes, somos chicos así como yo, con los compañeros de escuela, nos da un poco de cosita decir, che, el sábado vamos a tal lado, no, hago algo con mi familia. No, ¿sabes qué? Voy a la iglesia y estudiamos la palabra de Dios. Eso es dar testimonio. Y venía a comer a casa. Ah, che, tenemos que dar gracias por los alimentos. Empecemos a comer como hacen los... No, hay que dar testimonio. Donde estemos y en el lugar que estemos. Porque Pablo tenía una comisión. Pablo sabía que tenía que llegar. Él sabía que iba a ir a Roma. ¿Sí? Y de la forma que lo relata Lucas, con la intervención del centurión o sin la intervención del centurión, como sea, Pablo iba a llegar y los de esa nave se iban a salvar, porque Dios iba a obrar. Ahora, ¿cómo pasó Pablo a la historia? Como una persona sumamente valiente y que pudo demostrar sin ninguna duda que el poder de Dios es real. Porque él dijo, no se va a morir ninguno, porque se lo había revelado Dios. ¿Y qué pasó? Pasó eso. Podría haberse achicado y dicho, bueno, me quedo acá escondidito, total, yo sé que Dios me va a llevar y bueno, de alguna forma va a pasar. No. Dio testimonio. Y ese centurión, esos 276 que estaban en la nave, sin ninguna duda quedaron totalmente marcados después de ese viaje. Y después, bueno, llegan a Roma, ¿sí? Ahí sigue el último capítulo que les toca dentro de 2 sábados probablemente. ¿Y cómo lo reciben a Pablo? Lo reciben re bien. ¿Por qué? Porque ya habían recibido la carta de Pablo, ¿sí? Esa una vez la estudiamos unos sábados, la carta de Romanos. Si queremos estar convencidos de lo que es el Evangelio, tenemos que leer la carta de los Romanos, ¿sí? Y Pablo... Ahí el último capítulo. Llega a Roma y ¿con quién se encuentra? Con la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Y va a predicar a Roma y se quedó mucho tiempo, 2 años ahí en una casa alquilada y estuvo sirviendo al Señor. Ojalá que estos ejemplos que están en la Biblia, más allá de estudiarlos por la historia y que la temporada del año y del barquito y que si llevaba grano y que venía de Alejandría y que iba del sur, del norte de África, etcétera, datos de color, es la palabra de Dios que la tenemos para que podamos conocerlo, para que podamos estar listos para toda buena obra, como dice Pablo a Timoteo, para que podamos dar un buen testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros y para que echemos mano de la vida eterna. Para esto es la palabra de Dios. Primero, para dar vida eterna. Y después, para enseñarnos, para corregirnos, para darnos convicción, para que estemos listos para toda buena obra, para la obra que el Señor nos mande, que estemos disponibles, ¿sí? Que el Señor nos bendiga en esta noche.